Y yo quiero hablarles en esta tarde un tema que es muy actual. Un tema que afecta tanto a los hijos como a los padres. ¿Sí? Los padres somos los primeros afectados en este tema que vamos a hablar y por consiguiente nuestros hijos. Y es sobre la adicción a las pantallas. ¿Sí? La adicción a las pantallas. Y para comenzar, quiero comentarles sobre lo que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Él le escribe a los corintios una carta donde comienza a enseñarle la manera correcta de vivir esta nueva vida en Cristo que nosotros experimentamos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el capítulo 6 yo le voy a hacer un breve resumen de lo que Pablo viene hablando a esta iglesia a través de esta carta. Él hace una lista de pecados y prácticas pecaminosas que aquellos nuevos cristianos debían evitar, si ya no debían más practicar. Estaban acostumbrados estos corintios a este estilo de vida, porque su sociedad, su cultura, todo lo que ellos vivían a diario era de esta manera. Y cuando se convirtieron y empezaron a ir a la iglesia, ¿qué pasaba? Seguían con las mismas costumbres. Entonces Pablo le escribe una carta y le dice: no, hermanos, ya está. Dice que debían abandonar, por ejemplo, la corrupción, los robos, las borracheras, la homosexualidad, la prostitución, entre otros pecados. Y Pablo termina, después de que da esta lista, diciendo: y eso eran algunos de ustedes antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Eso eran ustedes antes de conocer a Cristo. Pero ahora fueron limpiados, dice el versículo 6-11, fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el poder de nuestro Dios. Y la conclusión de Pablo es: por tanto, ya no deben vivir más de esta manera. ¿Sí? Ya deben abandonar de una vez por todas estas prácticas pecaminosas que no corresponden a la nueva vida en Cristo. Sin embargo, muchos cristianos de esta iglesia querían seguir viviendo de esta manera. Ahora, para entender un poco qué pensaba esta gente, ¿sí? Yo quiero explicarles lo que ellos creían acerca del cuerpo. Los griegos creían que el cuerpo era malo, ¿sí? Que el cuerpo era malo y que no tenía valor. Entonces ellos despreciaban el cuerpo. Así era su filosofía. Era algo sin importancia. Y lo que ellos decían era que lo que solo importaba era el alma y el espíritu. O sea que tomaban dos posturas en cuanto a esta forma de pensar. Había unos que castigaban su cuerpo, porque decían: el cuerpo es tan malo que hay que castigarlo. Hay que eliminar por completo todos sus deseos, sus pasiones, todos sus instintos. Así que había gente que se dedicaba al ascetismo. Pero había otros, y esta era la gran mayoría, y esto era lo que practicaba toda la sociedad en ese tiempo, que decían que como el cuerpo era malo y no tenía valor, podía hacerse con el cuerpo lo que se quisiera. ¿Sí? Entonces había que darle con todos los gustos al cuerpo. Había entonces en ese tiempo una adoración al cuerpo, y ustedes si estudian un poco la historia de los griegos, ellos iban al gimnasio, ¿sí? Ellos tenían torneos, competencias atléticas, porque habían empezado a darle un valor al cuerpo al punto de idolatrarlo. Y me hace acordar lo que hoy vivimos en nuestra sociedad, esa necesidad de exhibirse y de mostrarse. Escuchaba que dentro de poco empieza Gran Hermano, ¿sí? Fíjense si no es lo mismo. Esa necesidad de mostrar mi cuerpo, mostrar mi belleza, de exhibirme delante de los demás, de exhibir mi vida privada. Bueno, los griegos también. Era común, entonces dijimos, que ellos le satisfacieran a todos los deseos que el cuerpo tenía. Entonces iban al gimnasio, hacían deportes. Si estuvieran en nuestro tiempo, se sacaban fotos y las subían a Facebook, a Instagram, ¿sí? Para que la gente vea lo hermoso que eran. Y también practicaban cualquier tipo
de relación sexual de la que se imaginen, porque había que darle al cuerpo lo que necesitaba, ¿sí? Ahora Pablo le enseña en 1 Corintios 10, 23, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. En la Reina Valera dice, todo me es lícito, dice, mas todo no conviene, todo me es lícito, mas todo no me edifica. ¿Sí? Otra versión dice, no todo trae beneficio. En 1 Corintios 6, 12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, volvemos a lo mismo, todo me es lícito, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer lo que quiera, no debo volverme esclavo de nada. La Reina Valera dice, no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sí? Con esta forma de pensar de los griegos, que ellos debían satisfacer todos los deseos del cuerpo, ellos entraban a la iglesia y a la nueva vida cristiana pensando que era lo mismo. Sin embargo, Pablo le dice, guarda, que no es así. Fijémonos lo que pensaba Pablo en Romanos 6, del 16 al 17. Y yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Le dice Pablo a los romanos, le dice, ustedes antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Los corintios, ¿saben qué habían confundido? La libertad que da Dios con el libertinaje. ¿Sí? Ellos decían, a ver, si Dios me dio un estómago, quiere decir que puedo comer de todo, porque dicen la vianda para el estómago y el estómago para la vianda. Como diciendo, si Dios me dio esa capacidad de sentir placer al comer, entonces bueno, comamos todo, de todo. De hecho, los romanos que copiaban su cultura, que hacían grandes banquetes donde después vomitaban para seguir comiendo, a ese grado. Y si seguimos leyendo el relato de Corintios, de la carta de los Corintios, Pablo dice, ustedes también deben huir, terminar ya con la fornicación, porque ellos decían, si Dios nos dio la capacidad de sentir placer sexual, quiere decir podemos hacer lo que queramos, porque en definitiva para eso está. Y Pablo le dice, esto no es así, porque la libertad que Dios da no es para pecar, sino para ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Se entiende? Yo tenía un profesor en la facultad que cuando hablaba sobre toda esta ideología de género, ¿sí? Que vos podés ser lo que quieras, lo que sienta tu corazón, usaba el texto que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo usaba para decir, chicos, hoy yo les estoy mostrando que hay otra realidad, que ustedes pueden ser lo que quieran, que si sos hombre podés ser mujer, ¿sí? Y vas a conocer esta verdad y te vas a ser libre. De hecho, comparaban a la Biblia con una doctrina que traía tristeza, que traía remordimiento. Pero estaba mal usado ese versículo, porque la libertad que nos da Dios no es para pecar, es para dejar el pecado definitivamente. Y Pablo termina diciendo, ahora que somos hijos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Le dice a esta gente, guarda, porque su cuerpo no es más suyo. Ahora es el templo, es la morada de Dios y es sagrado. Y ustedes no pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. No pueden satisfacer todos los deseos que se le vengan en gana, ¿sí? Que su cuerpo quiera, de comer, de tener relaciones, de no sé, póngale lo que sea. El templo es
el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ya no podemos hacer con él lo que querramos para satisfacer sus demandas. Por lo tanto, Pablo termina diciendo: glorificad a Dios con nuestros cuerpos. Le estoy haciendo un resumen de este capítulo. Y si juntamos los 3 versículos, llegamos a la siguiente conclusión. Aunque tenemos la libertad de hacer lo que queremos, Dios nos ha dado ese libre albedrío, esa capacidad de que nosotros decidamos lo que queremos hacer con nuestras vidas. No todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece nuestra vida espiritual o comunión con Dios. Aunque se nos permite hacer cualquier cosa, no debemos volvernos esclavos de nada. No nos convertimos en esclavos de lo que voluntariamente decidimos obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Qué clarita que la Biblia, ¿no? Qué clarita que la Biblia. Si nosotros voluntariamente nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado y comenzamos a servir al pecado. Si voluntariamente nosotros vamos detrás de todos los instintos, de todo lo sensual, de todo lo que el cuerpo nos pide, vamos a ser esclavos de nuestros cuerpos y de la carne, ¿sí? Como dice la Biblia. Ahora, ¿para qué todo este contexto? Nosotros a lo mejor decimos: bueno, pero yo no soy así, ¿sí? Yo no soy esclavo ni estoy dominado por, como decía Pablo, por el alcoholismo, ¿sí? Él le decía: ustedes eran borrachos. No, pero yo no soy borracho. Pablo le decía: ustedes son esclavos del sexo. No, yo no soy esclavo del sexo. A la avaricia tampoco, ¿sí? No soy esclavo de la avaricia. Pero hoy en día existen nuevas formas de adicciones, a las cuales, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir atados, ¿sí? Hay cosas que son lícitas, pero que se vuelven una esclavitud para nosotros. Y cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones, se vuelve idolatría y se vuelve pecado. Entonces es muy fina la línea entre el pecado y la esclavitud a ciertas cosas que no deberían ser pecado, ¿sí? Es muy fina esa línea. Y nosotros debemos darnos cuenta que aún, por ejemplo, la psicología considera ciertas prácticas que nosotros tenemos habitualmente como una manera de adicción, como hasta una enfermedad. Pablo dijo: puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Y no debo dejarme dominar por ninguna de estas cosas. Yo busqué el significado de adicción en el diccionario y dice que es la dependencia. También busqué que era dependencia, que sería la subordinación, la sujeción o la sumisión a sustancias o actividades que son nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Y yo le agregaría y espiritual. Va de nuevo. ¿Qué significa la palabra adicción? Es la dependencia o la sujeción, la sumisión, el ponerse debajo del mando, ¿sí?, de ciertas sustancias, por ejemplo la droga, o actividades que no necesariamente llevan una sustancia química que entra en nuestro cuerpo, pero sí actividades que se vuelven nocivas para nuestra salud física, para nuestra salud mental, pero también para nuestra salud espiritual. Ahora, para los cristianos, para la psicología la adicción es una enfermedad, pero para nosotros los cristianos la adicción a cualquier cosa se convierte en un pecado, porque desplazamos a Dios del primer lugar en nuestra vida y comenzamos a adorar y a servir a aquello de lo cual estamos sometidos, ¿sí? Yo sé que hay casos muy puntuales, aún de bebés que nacen adictos al alcohol, culpa de los padres que se emborrachaban o alguna sustancia. Pero aún así, esa adicción es consecuencia de un pecado. Y ese bebé tiene que ser
liberado de esa adicción con un tratamiento físico, digamos, médico, y muchas veces con un tratamiento espiritual. El Señor tiene que realmente liberar a esa persona. Jesús dijo, nadie puede servir, en Mateo 6, 24 y 34, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavos al dinero. Y ahí le podemos agregar otras prácticas. Estar esclavo al sexo, a los videojuegos, a los juegos de azar, al fútbol y a lo que a usted se le ocurra. No se puede servir a dos señores, porque o vas a amar a uno o vas a amar al otro. ¿Se entiende? Lo dijo Jesús. Y aquí llegamos a las adicciones a las nuevas tecnologías o a las pantallas. ¿Sí? Adicciones a las nuevas tecnologías o a las pantallas, que es algo que nos afecta, como dije al principio, primeramente a los padres y después a nuestros hijos. Primeramente los padres y después a nuestros hijos. Según la definición dice que pertenece al grupo de las llamadas adicciones sin sustancia, ¿sí? Porque no está asociada a ninguna sustancia física, sino, en este caso, al uso excesivo de cualquier dispositivo tecnológico o con acceso a internet, como es el televisor, los teléfonos inteligentes, las tablets, los videojuegos, las aplicaciones de mensajería instantánea, puede ser el WhatsApp o lo que a usted se le venga a la mente en este momento. Ahora, este tipo de adicciones, tardamos mucho en darnos cuenta que estamos adictos a esto, porque es algo del día a día. ¿Quién tiene en este momento en su bolsillo un celular? Yo tengo un celular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que es malo tener un celular? ¿Que es malo ver televisión? ¿Quiere decir que es malo usar internet? ¿Quiere decir que es mala la tecnología? ¿Ustedes qué creen? No es mala. Lo que es malo es cuando eso comienza a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida y no solamente afecta nuestra vida espiritual, sino nuestra salud mental y nuestra salud física. Y Dios no quiere que estemos adictos ni esclavizados a nada de esto. Él nos quiere libres. Yo quiero comentarle, en base a estudios que se han hecho con niños y adolescentes, las consecuencias que trae la adicción a las pantallas. ¿Sí? La adicción a las pantallas. Este estudio dice que el exceso de pantalla tiene una incidencia negativa, o sea, afecta negativamente al niño en la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. El niño, cuando es chiquito, entre los 0 y los 2 años, los 3 años, comienza a relacionarse con su entorno, ¿sí? Con la realidad, con los objetos, con todo, investigando, descubriendo. Necesita tocar, necesita calcular las distancias de los objetos, necesita ver, necesita que lo hablen, necesita que cuando él llore, alguien lo atienda, alguien lo cuide. Y todo esto va generando en el niño una conexión entre sus neuronas que hace que su cerebro se desarrolle y su inteligencia se desarrolle. ¿Sí? Es algo neuronal. Los 3 primeros años de vida son cruciales para lograr nuevos conocimientos y la conexión entre neuronas. Mientras más conexiones hay, más inteligentes son los niños. ¿Cómo se logra esta conexión entre neuronas? Se logra básicamente con el trato con su mamá, su papá y otras personas, no con una pantalla. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, ocurre algo en nuestro cerebro. ¿Sí? Las neuronas forman una red de neuronas que se empiezan a conectar entre sí, y al poner en práctica esta nueva cosa que hemos aprendido, estas neuronas, esta relación entre neuronas se fortalecen
y hacen que nosotros podamos desarrollar de manera más fácil esa nueva actividad que aprendimos. ¿Me siguen hasta ahí, no? Nosotros aprendemos a hacer algo, nuestras neuronas se empiezan a interconectar entre ellas, nosotros tenemos un nuevo conocimiento, somos más inteligentes, y esta conexión entre neuronas hace que nosotros podamos hacer lo que hemos aprendido cada vez más fácil. A leer, a manejar un auto, a meternos una cuchara en la boca cuando somos bebés, a calcular una distancia, ¿sí? Ahora, cuando hay una pantalla de por medio entre un niño y su padre, el niño no sabe interpretar, dicen los médicos, lo que es, por ejemplo, algo real, bidimensional, o sea, lo que ven en la pantalla con la realidad, algo tridimensional. No saben interpretarlo. Entonces, esas conexiones entre neuronas no se producen. Y tenemos niños que no aprenden a pensar, que no aprenden a hablar, que no aprenden a relacionarse con otras personas. Ahora, el exceso de pantalla también produce una alteración en la visión. Hay un montón de casos de niños chiquitos que ya tienen enfermedades en sus ojos causadas por la luz azul que largan las pantallas. Aunque nosotros no lo podamos ver, todas las pantallas estas de los televisores nuevos, de la tablet, de los celulares, emiten una luz que es azul. Que esa luz entra a nuestros ojos y nos enferma los ojos, ¿sí? Muchos niños chiquitos con enfermedad de los ojos, con falta de sueño, porque la exposición a esta luz del celular hace que una hormona que produce el cerebro no se genere, que es esa hormona que hace que nos quedemos dormidos, y hay niños que no duermen de noche. También afecta el peso corporal del niño, porque los niños no comen por estar con el celular en la mano. También no pueden desarrollar el lenguaje, porque obviamente no hablan con nadie, y uno aprende haciendo. No tienen habilidades sociales porque no se saben comunicar con otras personas. Y dice este estudio que es fundamental que antes de los 2 años los padres sean los que estén pegados al niño cuando use, por ejemplo, un celular, para que reenseñarle lo que están viendo en el celular. ¿Cuántos conocen aplicaciones en el celular que enseñan al niño, no sé, a leer, que enseñan al niño a pintar, los nombres de los animales? Bueno, los especialistas dicen que un niño por sí solo, por más que digan hoy en día los nativos digitales, y te dan la sensación de que nacen con un celular en la mano los chicos, y los padres se sienten unos inútiles porque dicen, no, yo le compré un celular, pobrecito, porque tiene 2 años y cuando vaya al jardincito le van a pasar por arriba los amiguitos. No, o sea, no es necesario darle a un niño un celular. No es necesario, porque ese conocimiento lo va a aprender tarde o temprano, y lo aprenden así. Pero sí es necesario que el padre esté al lado del chico y que le ayude, le reenseñe lo que aprendió. Porque hay aplicaciones, por ejemplo, que te enseñan a leer, a escribir, a pintar, que están buenas, pero que recién el niño le cae la ficha cuando el papá se lo explica. Le dice, ve, mira lo que estamos viendo. Ah, ¿sí? Ahora, dice este estudio que ni la función materna ni la función paterna pueden ser sustituidas por un dispositivo electrónico. La exposición indebida a las pantallas genera adicciones futuras. Por ejemplo, adicciones a sustancias, a drogas, como por ejemplo también a la pornografía. Y esto lo dice gente que no es cristiana. Por ejemplo, cuando un niño juega a la pelota, por dar un ejemplo, siente placer, ¿sí? Y este placer es producido por lo que los neurólogos llaman un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿sí? Esta dopamina produce la conexión entre las neuronas que hablábamos recién.
En ese momento su cerebro libera, por ejemplo, gotitas de dopamina, ¿sí? El nene juega la pelota, hace un gol y el cerebro libera gotitas de dopamina que hacen que el nene se sienta bien, que diga qué hermoso que es jugar a la pelota, ¿sí? Pero gotitas de este neurotransmisor. Ahora, cuando el nene está con un celular, matando zombies, dando like, chateando con otro amiguito, viendo un video con un montón de colores, cuando siente la adrenalina que lo vienen persiguiendo y está matando a todo el mundo, ¿saben lo que sucede en el cerebro? Que el cerebro libera chorros de dopamina, que el efecto es peor que un shock de heroína. O sea, en otras palabras, el niño se está drogando con el celular, drogando con la televisión, drogando con las pantallas. Y esto hace que ese nene, cuando vos le digas, ¿por qué no salí al patio a jugar con la pelota? Nada, ni loco va a salir al patio a jugar con la pelota. No se compara un fútbol con los chorros de placer que siente cuando juega con un celular, ¿sí? Y son nenes que viven encerrados en la casa, que no hablan con nadie, que vos le haces una pregunta y no te saben relacionar dos ideas. Son nenes que no hablan con sus padres. ¿Por qué? Porque están avasallados, están empapados de un placer tan grande que no va a haber nada en la vida que los satisfaga. Entonces llegan a la adolescencia y se la pasan encerrados en la pieza jugando con la computadora. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, pero en realidad está chateando con los amigos, entonces sí tiene vida social. No tiene vida social. Eso no es la realidad. La realidad no es chatear con alguien que hasta tiene otra identidad muchas veces, ¿sí? Ahora el problema es que este umbral de placer, ¿sí?, va pidiendo que cada vez sea más alto ese techo, ¿sí? Y cuando el niño va a la plaza no siente placer porque es una competencia desleal, por ejemplo. Ahora, esto hace que cuando llegue a cierta edad, por ejemplo, se haga adicto a las drogas. Y se hace adicto a las drogas buscando más placer del que sentía cuando jugaba el videojuego. Pero no se va a hacer adicto a las drogas más básicas, se va a hacer adicto a las drogas más fuertes, ¿sí? Y dicen esta gente que es especialista que los niños están expuestos, todos los niños que tienen celular están expuestos a la pornografía desde re temprana edad. A mí me ha tocado estar con mi hijo parado al lado, después de haberle bajado un jueguito en el celular y de golpe apareció un niño desnudo. Imagínense si yo no estaba ahí. Pero era un jueguito tonto, era un jueguito simple, un jueguito re inocente. Pero te aparecen publicidades y se abrió esa publicidad y le manoteamos el celular. ¿Quién dice que tu hijo solo con el celular no consume eso? En su mente inocente no se da cuenta, pero eso comienza a envenenarlo, ¿sí? Nuestra actividad normal es que hacen nuestros niños, que los hacen felices, que los hacen inteligentes. Nunca van a competir con las pantallas. Ahora, darle tanto placer a un niño que tiene un cerebro tan inmaduro y que está haciendo recién sus primeras relaciones entre neuronas que lo hacen más inteligente, ¿sí? Dicen los especialistas que es un caldo de cultivo para las adicciones y que va a generar que en el futuro no tenga pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? No sabe pensar por sí solo. Se come todo lo que recibe, así se lo come. Lo sentamos al frente de tele a ver dibujitos, no sabe interpretar entre lo bueno y lo malo. Cuando va al colegio le dicen subrayame las ideas principales. Subraya todo, como hacíamos nosotros, ¿no? Todo pintado. Porque no teníamos ni idea de las ideas principales. Fíjense el daño que hace la exposición a las pantallas, no controlada. Por eso dice este estudio, si el padre está al lado es una cosa, pero si el padre no está al lado, como es la mayoría de los casos, le está destruyendo la vida. Y termino con esto. Este estudio también dice
que los padres somos los principales responsables de guiar a nuestros hijos en su iniciación a las nuevas tecnologías. Nosotros decimos, yo le doy el celular a mi hijo, mira cómo lo maneja, mira cómo lo desbloqueó, mira cómo aprieta los botones, Pero ¿saben qué? Eso no lo aprende solo. Eso lo aprende del tío, del hermano, del padre, del amiguito del colegio. O sea, todo se aprende. Y como dice un dicho, los niños aprenden lo que los padres hacen, no lo que los padres dicen. ¿Sí? Si el niño ve a su padre sentado en la mesa a la hora de comer con el televisor, cuando él esté a la mesa va a prender el televisor. Si el niño ve que sale la familia y que me ha pasado ir a cumpleaños de nenitos, donde está el nenito que cumple años, re ilusionado, re contento, los padres han gastado un montón de plata en la fiestita, y llegan al cumpleaños y los padres sacan el celular, se lo dan a los hijos. Y el nenito que cumple años está parado así, y todos los nenitos así, con el celular. 3, 4, 5 años. O sea, los niños imitan las conductas de los padres. Y termino con esto. Los padres somos los primeros que debemos entregar el control de nuestra vida a Dios. Y somos los primeros que tenemos que liberarnos de la esclavitud a las nuevas tecnologías. ¿Sí? Podés usar el celular, usa el celular, no hay problema. Podés estar todo el día con el celular, cada vez que suena la alarma salís corriendo a ver quién te escribió, salís corriendo a ver si tenés un nuevo mensaje WhatsApp, si se te cae internet te volvés loco porque no sabes, a lo mejor, no sé, cayó un meteorito y no te enteraste. No podemos vivir de esta forma. ¿Podemos ver televisión? Sí, podemos ver televisión. ¿Podemos usar internet? Podemos usar internet. Pero cuando esto se convierte en una adicción, se convierte en una esclavitud, se convierte en pecado. ¿Saben por qué? Porque adoramos a alguien que no es Dios. ¿Sí? Adoramos a alguien que no es Dios. La palabra adoración quiere decir rendirse, postrarse, vivir para eso. Cuando nosotros vivimos para las nuevas tecnologías, ¿sí? Somos esclavos de eso. Y yo quise basarme en un estudio que no tiene nada que ver con la Biblia, para que nos demos cuenta que el mundo que no conoce a Dios se está dando cuenta de que estos hábitos de adicción en los niños comienzan por los padres. Somos los padres los que le damos el buen ejemplo o el mal ejemplo a nuestros hijos. La foto que nos sacamos y que subimos a internet son las fotos que se van a sacar nuestros hijos. ¿Sí? Ya los chicos no quieren, las chicas no quieren sacarse una foto y subirla a Facebook, a Instagram, porque compiten con la madre a ver quién se saca la foto más sexy. ¿Sí? Y pasa. Y yo les puedo dar estudios que he buscado de universidades, estudios serios, que hablan de que hay chicos que se suicidan porque no le ponen un dedito arriba. Y toda esta manía empieza por los padres, por la madre que quiere ser más flaca que la hija, por el padre que está jugando a la Play toda la noche y no lo habla a su hijo. Y en vez de comprarle un juguete a su hijo, se compra todos los videojuegos habidos por haber para él. Es un chico más. Y volvemos a lo mismo. Todo es lícito, pero no todo conviene y no todo edifica. Y no nos debemos dejar dominar por ninguna de estas cosas. ¿Se entendió, no? Yo creo que la palabra de Dios es clara. ¿Cómo somos libres de estas adicciones? Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Si el Señor Jesús te ha hecho libre, permanece en esa libertad. Y ya no te vuelvas a esclavizar de estas cosas. Si hoy nos hemos dado cuenta, nosotros como padres primero, que hemos estado dándole mal ejemplo a nuestros hijos y hemos sido esclavos de las nuevas tecnologías, le pidamos perdón al Señor.